Telefónica I+D, pero ha habido un problema y al final no ha podido venir. Pero Azucena Hernández de Telefónica de España se ha ofrecido a hacerla, y entonces va a hacer ella la presentación, que conoce muy bien. Azucena, bueno, pues es responsable de muchos temas, entre otros de los temas de Internet de nueva generación, yo creo en Telefónica, más de representante en ETSI, creo que es el Organismo de Normalización Europea. Vicepresidente. Vicepresidente, se me había olvidado. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Yo voy a intentar suplir la siempre difícil presencia de Antonio Castillo, mi compañero. Por motivos importantes no ha podido venir. Y voy a contaros un poco algo parecido a lo que ha preguntado antes Juan a Sergio. ¿Cómo estamos nosotros en España en temas de sociedad de la información? Porque vosotros, por ejemplo, no sois en absoluto representativos de España. Es decir, sois españoles, pero estáis en un perfil, como ya veremos, muy específico dentro del acceso de las tecnologías de la información. Y muchas veces tendemos a pensar que lo que yo necesito, por lo que yo pagaría, lo que yo echo de menos, es lo que echa de menos todo el mundo. Y pues no es así. Entonces las empresas, Telefónica y el resto de empresas que estamos en el sector, tenemos que ir conociendo un poco cómo está nuestro país, en qué entorno se mueve y cuál es el impacto que tiene el resto de parámetros sociales en las necesidades para la sociedad de la información, para no cometer errores cuando hacemos nuestras previsiones, por ejemplo, inversoras en aquello que va a demandar más el público. Entonces, todos los años, a ver si me aclaro, sí, todos los años realizamos un estudio sobre la sociedad de la información en España. Este estudio, como si no lo sabéis os lo digo, está accesible en la web de Telefónica, en www.telefonica.es, para todo el mundo. O sea, es totalmente abierto, lo podéis consultar y creo que es una fuente muy importante si tenéis que de alguna manera hacer referencias a datos fiables tanto estadísticos como de previsiones para el futuro en el entorno de España. Entonces, todos los años hacemos este trabajo y nos fijamos en tres grandes elementos de análisis. Uno, cómo son nuestros usuarios, qué tipo de usuarios tiene la sociedad en España, cómo están nuestras infraestructuras, una pregunta que ha surgido antes en una presentación anterior, y cómo está el tema de contenidos, porque estamos hablando de sociedad de la información, no sociedad de la tecnología ni sociedad de la infraestructura, sino de la información que se transmite o que se expande a nivel de España. Para hacer este estudio nos fijamos además en el entorno, o sea, la sociedad de la información está metida en un entorno que tiene parámetros económicos, de formación, de legislación, de culturales, de forma de ser, etcétera. Estudiamos nuestro entorno y cómo evolucionan también parámetros sociales que al fin y al cabo después impactan en la necesidad de la sociedad de la información. Y estructuramos el trabajo en tres partes. Una, estudiamos la situación actual, principalmente a base de estadísticas que vienen de distintas fuentes. Luego hacemos una perspectiva a 4 años vista, 2002-2005, 3 años vista. Esta perspectiva la hacemos utilizando un método que se llama el método Delphi. Cogemos a una especie de muestra representativa de la sociedad española y le hacemos un cuestionario. El cuestionario nos viene con unas respuestas, cada una de su padre y de su madre. Intentamos sacar un mínimo común dentro de ese cuestionario y le hacemos un segundo cuestionario a las mismas personas, habiendo filtrado parte de las respuestas, las que son más extremas, digamos. Y le decimos, usted nos dijo, por ejemplo, que pasa pues del comercio electrónico, pero ahora que sabe usted que el 50% del resto de los encuestados ha contestado que le parece importante, ¿se lo quiere pensar otra vez? A ver si resulta que ha dejado usted, no ha mirado estas otras beneficios o estos otros problemas, y entonces la gente muchas veces cambia su postura inicial y la modula o la define mejor, y de ahí sacamos ya las conclusiones. Y por último, el trabajo termina, una vez que hemos visto la situación actual y las perspectivas para los próximos 3 años, pues con nuestras conclusiones, las conclusiones de los que hacemos el trabajo dentro de Telefónica, sobre cuáles son las medidas que hay que tomar para poder, digamos, llegar al objetivo de aumentar el acceso de los españoles. Bien. Empezamos por los usuarios. Los clasificamos en 3 grupos: ciudadanos de a pie, nosotros, las empresas de distinto tamaño, las administraciones públicas, porque ya veremos que en España tienen un gran impacto y los tenemos que separar como usuarios distintos. En el tema de los usuarios, pues bueno, España sigue manteniendo un incremento en cuanto al uso de Internet. Todavía no hemos llegado a lo que se llama la curva de saturación, igual que se ha conseguido en ciertas tecnologías como la tecnología de los móviles, que se considera que ya estamos en la zona plana en Internet. Todavía seguimos creciendo, pero se ha notado que ese crecimiento es cada vez menor. Es decir, los piraos, o sea, los que dan su vida por tener ese tipo de tecnologías, la tienen.
Ahora nos falta conquistar, como decía antes Sergio, a los que no están tan pirados por esa tecnología y que tenemos que demostrarles que les puede llevar a obtener ciertas ventajas que de entrada ellos no. O sea, hay incremento, pero el incremento es menor. Necesitamos todavía, estamos muy lejos de los niveles medios europeos en penetración de Internet, más o menos por la mitad en porcentaje. En el tema de empresas, pues sí, han aumentado los números de conexiones a Internet por parte de la empresa, pero principalmente por dos motivos: para potenciar su imagen y para dar información, o sea, para informar. O sea, que si todas las empresas ya tienen su web, pero ese web normalmente es solamente para informar sobre sus productos, sobre su línea de negocio, sobre lo que sea, para estar. O sea, por aquello de que yo ya no puedo decir que estoy en el mercado si no tengo también mi web relacionada. No se hacen muchos más usos que esos. La administración pública, como decía antes Sergio, pues es un caso especial. O sea, nosotros hemos sido de toda la vida los del vuelva usted mañana, la ventanilla esa con telarañas donde estaba el señor con los manguitos, y hemos pasado de eso a estar a la cabeza de Europa en cuanto a digitalización de nuestra administración. Quizá eso sea una ventaja de ir muy atrasados, que de pronto ya el cambio lo haces hacia lo más novedoso. Entonces ahora mismo estamos por encima de la media europea en cuanto a la implantación, a la migración de servicios que la administración ofrece a los ciudadanos por medio de Internet o por medio de otros medios, no solamente de Internet. Ojo, que hablamos de sociedad de la información, no solamente es Internet, también puede ser acceso por móviles o por cualquier otra. Eso no quiere decir que los ciudadanos estemos usando el servicio, ojo. Eso quiere decir que la administración provee el servicio. Está ahí disponible. Ya hemos dicho que como usuarios somos bastante deficientes, estamos todavía por debajo de la media, pero están las posibilidades de acceder a esos servicios. A la cabeza, como veis, está el tema del Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda, que tienen prácticamente ya accesibles por Internet todas sus diligencias. Eso no quiere decir que se usen, pero están ahí disponibles. Luego está el Ministerio de Educación, con un casi más del 70% de todas sus relaciones con el ciudadano a través de Internet. Vosotros supongo que ya podéis realizar vuestras inscripciones, becas, etcétera, etcétera, a través de Internet. Todavía queda quizá la zona de la enseñanza más básica, la enseñanza primaria, la enseñanza secundaria, todavía falta ahí un poco de trabajo, pero digamos en la enseñanza universitaria está todo conseguido. Y luego ya le siguen muy por debajo el Ministerio de Sanidad, servicios de salud parcialmente informatizados y toda la parte de documentación personal, o sea, DNI, pasaporte y demás. Muy bajos el resto de parámetros, muchos de ellos porque precisan de un alto grado de identificación, que es uno de los elementos todavía más complicados para conseguir la implantación de estos tipos de servicios al ciudadano. Las comunidades autónomas están jugando un papel muy importante, quizá por su cercanía con el usuario. Están mejorando también mucho el acceso a sus servicios a través remotamente, digamos. Infraestructuras. Bueno, aquí tenemos puntos blancos y puntos negros. Nuestro principal punto negro es que el PC es, por ahora, el elemento que se considera clave para el acceso a Internet. Y desgraciadamente, y todavía sin saber por qué, el número de PC por 100 habitantes en España está casi a la mitad de la media europea. Y esto es todavía algo que nos sigue preocupando a las empresas que estamos en el sector, porque no hemos encontrado elementos importantes de sustitución del PC para ofrecer servicios de la información. Estamos en ello y esperamos conseguir que aquel otro elemento en el que sí estamos a la cabeza, que es el televisor, pase a ser el elemento, digamos, principal de acceso a la información, pero todavía la tecnología está evolucionando en ese campo y el PC, el hecho de que tengamos tan pocos PCs es el principal, creemos nosotros, la principal razón por la cual seguimos estando a la cola en el acceso a Internet. Sin embargo, estamos muy altos en un elemento importante, que es las infraestructuras de banda ancha. También es otro caso curioso, o sea, que un país que antes Juan decía, es verdad, fuimos los pioneros en ofrecer computación por paquete, no se enteró casi nadie, pero lo fuimos. Sin embargo, en infraestructuras de otro tipo, pues siempre hemos ido un poquito a la zaga, siguiendo el rebufo del resto de operadores europeos o incluso por detrás de los americanos. Sin embargo, en banda ancha, y aquí pues no puedo dejar de mirar hacia mi propia casa Telefónica, que creo que ha sido pues a que hemos creído siempre la banda ancha desde un principio, hemos hecho un gran esfuerzo inversor y ahora pues está quitando los países escandinavos, que son imposibles de alcanzar porque tienen unos grados de penetración de Internet por encima del resto del mundo,
Pues si comparáis el grado de penetración en España, 16,2% de penetración, frente al Reino Unido con un 5%, pues nos sentimos muy orgullosos ahora mismo de que el que quiere usar Internet en España puede hacerlo por banda ancha y puede hacerlo a un precio competitivo. A todos os parecerá que es carísimo, pero estamos en un entorno competitivo parecido, similar al que tienen otros países con respecto a nuestra renta per cápita. La telefonía móvil también tenemos unos parámetros muy buenos. Estamos a la cabeza de Europa en números de teléfono móvil por habitantes. Como sabéis, ya estamos pues muy cerca de casi triplicar el número de teléfonos móviles comparado con el número de líneas. Es decir, pues todos ya sabéis que tenemos muchos más teléfonos móviles por hogar que líneas fijas, que tenemos normalmente una por hogar. Entonces, a nosotros nos parece que la convergencia Internet y movilidad pues va a ser una de las claves para que también despegue en España el uso de Internet. Los contenidos. Bueno, en contenidos hay también cosas positivas y negativas. En primer lugar, el tema del idioma. Las páginas web en español están muy por debajo de lo que deberían estar. Ocupamos un sexto lugar en cuanto a porcentaje de páginas web en español, mientras que el número de internautas en español, que no solo son los de España, por supuesto, sino todos los de Sudamérica, estamos en la cuarta posición. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo, y os hago un llamamiento a vosotros jóvenes, que además seguro que diseñáis páginas web por un tiro, pues que las hagáis en castellano, y que si las queréis hacer en inglés, hacerlas también en inglés, pero que vendamos bien nuestro idioma, que todavía tenemos mucho que hacer en ese campo. El comercio electrónico, otro de los puntos negros. El comercio electrónico en España avanza muy despacio, avanza muy despacio en Europa también. O sea, no nos salimos del marco de Europa, pero todavía estamos muy por debajo de lo que debería ser. En business to business, en B2B, pues se empiezan a hacer implantaciones en las grandes empresas, pero os voy a dar un ejemplo. Una empresa como Telefónica, estamos en el sector de telecomunicaciones, todos nuestros suministradores son del sector. Es decir, nadie puede aducir que no sabe qué es Internet y que esto le suena chino, pues estamos todos en este sector. Bueno, pues hace 3 años que iniciamos nuestro portal de business to business con todos nuestros proveedores, y a la fecha de hoy llevamos solamente un 60% de trabajo migrado. Es decir, hasta los propios suministradores de tecnologías de la información son reticentes a la hora de utilizar Internet como el medio de relación con su proveedor o con su empresa suministradora por N motivos. Estamos en ello, pero que fijaros, a nosotros nos cuesta lo que le podrá costar a un señor que hace ortodoncias, o sea, que no tiene nada que ver con el asunto, ¿no? Entonces, es muy difícil, hay muchas reticencias, y yo creo que aquí también estamos haciendo un análisis sobre la forma de ser del español. A nosotros nos sigue gustando, yo creo, lo del chocar las manos, ir a tomar una cerveza con tu cliente y vender la moto en ese entorno amigable y, digamos, personal. Entonces tenemos que hacer algo para convencer de que el comercio electrónico puede ser tan amigable como el face to face. Y en la parte de business to consumer, en el B2C, pues todavía estamos peor. Las transacciones por Internet siguen siendo muy bajas por los motivos que todos hemos dicho. Seguridad, política de devolución, es decir, cuando va todo bien, pero cuando pasa algo, yo no sé a quién ir a romperle la crisma si no me ha llegado aquello que he comprado por Internet. Bien. En contenidos, antes se dio un dato muy importante. España está a la cabeza de los países de Europa en número de cajeros, y es al final lo que se ha traducido en que la banca electrónica es el único tipo de contenido claro ascendente en cuanto al uso de los usuarios. Es decir, cada vez nos confiamos más a hacer transacciones con nuestros bancos a través de Internet. En un año se ha duplicado el número de transacciones electrónicas que se hacen en banca. Turismo, otro campo importantísimo en España, en el que ya se empieza a notar un número muy importante de turistas que se han informado a través de Internet. No es lo mismo en el número de transacciones turísticas, es decir, la gente se informa en Internet, pero luego va a la agencia de viajes a que le den el bono físico. El pago o la compra de billetes de avión también se va incrementando, pero también de forma muy lenta, a pesar de que hay ventajas económicas. Los directorios, el tema de guías de papel, yo creo que va a acabar desapareciendo. También se ve que es un negocio que converge a Internet de forma fácil. La prensa, un área que fue muy pionera en ofrecer sus servicios y que luego ha pasado a un modelo ya de negocio cobrando por contenidos, y que ahora están todavía en un momento en el que se nota, por supuesto, la bajada en cuanto hay que pagar por ello, pero yo también le veo bastante futuro. Y la mensajería instantánea. Un tipo el uso de mensajería instantánea y de chat, estamos en el primer lugar de Europa. Eso es lo que también define mucho nuestro carácter. O sea, nos gusta hablar más con tonto un lápiz, y entonces pues todas aquellas cosas que potencian la relación personal
son bastante bien aceptadas por la sociedad española. Bueno, pues si ahí por ahí entramos, pues habrá que vender la moto por esa vía. O sea, debemos conocer nuestra sociedad para poder ofertarle aquello que la sociedad está dispuesta a aceptar. ¿Cómo afecta la cultura, nuestro entorno cultural en el acceso a las nuevas tecnologías? Bueno, lo primero que se hace patente en el estudio es que el acceso a Internet no es sustitutivo de otras actividades culturales, sino complementario. Es decir, no se ha notado que aquellas personas que acceden a Internet dejen de asistir a el cine, el teatro, las conferencias o cualquier otro tipo de evento cultural. No se ha notado esa sustitución, lo cual por una parte nos congratula, porque yo creo que ninguno de los que estamos en este negocio querríamos que la gente dejara de asistir a eventos culturales porque hiciera uso de una alternativa. Lo que se nota es que este es complementario, es decir, aquel que no puede asistir a ese evento porque vive en otro sitio, pues a lo mejor si se retrate por Internet puede hacerlo posible. Véase el caso de las personas que están asistiendo a este evento desde otros lugares de España. El tema del inglés, otro de los puntos negros de nuestro país. Ya veis en la gráfica que España está aquí, pues por debajo hasta de Portugal y de Italia, de Grecia, en cuanto a porcentaje de personas que son capaces de manejarse con el inglés de un modo razonable. Entonces, la línea, ya veis que más o menos demarca la penetración de Internet está muy relacionada con el conocimiento del inglés. Entonces, aquí hay que hacer un esfuerzo que no tiene que ver con las empresas que estamos en este negocio, sino con las educativas, para que pues vosotros, vuestros hijos y todos los que vengan detrás hablen mejor inglés de lo que han hablado nosotros, nuestros padres, etc. Ahí hay un esfuerzo también que hacer. O bien poner la red en español. Bueno, un tema que también tenemos que potenciar. Eso es en cuanto a lo que tenemos. Ahora ya empiezan las previsiones, las perspectivas para los próximos años, que como os dije, se hizo mediante este método Delphi, que es un método de cuestionario interactivo. Bueno, vamos a ver. Se hicieron las encuestas, se hacen a distintos tipos de población y no se pueden poner en una gráfica todo el tipo de perfiles que se han entrevistado. Entonces los hemos clasificado en personas expertas en infraestructuras. Ahí estarían todo el tipo de personas, de empresas que se les ha hecho el cuestionario relacionadas con infraestructuras de la sociedad de la información, o sea, tanto de telefonía fija, móvil, internet, etcétera, suministradores, proveedores, etcétera. Luego se ha hecho un campo de usuarios. Ahí están pues todo tipo con distintos edades, perfiles, sexos, educación, etcétera, etcétera, nivel de vida, etcétera. Luego se ha hecho otro campo importante, que son la gente que está metida en contenidos, o sea, desde los de la música, los del cine, los de la prensa y los de cualquier tipo de contenido, los de la banca, etcétera. Y luego los políticos, porque los políticos juegan un papel importante por el impulso o no impulso que pueden. Y no voy a entrar en los detalles, quiero que, o sea, si os interesa, que os analicéis un poco cómo hay discrepancias importantísimas en la percepción de algunas cosas. Por ejemplo, si os pongo un ejemplo, pues qué impacto puede tener en el futuro la sociedad de la información en la calidad de vida. Bueno, pues ya veis que los políticos creen que el impacto es enorme, mientras que los expertos en conocimiento pues no le ven tanto impacto. Es decir, hay divergencias importantes y algunas se deben, pues no sé, en algunos casos a lo mejor lo que demuestra es que nuestra clase política pues parece que no casa mucho con la opinión que tiene el resto de los elementos sociales. En algunos casos los usuarios y los que estamos metidos en el negocio tenemos también visiones muy diferentes. Es muy interesante que se analice, pero ya veis que aquellos aspectos que se consideran que van a mejorar, si mejora el acceso a la información, si mejora el acceso a la información, pues es el acceso a la educación, la calidad de vida y, bueno, pues ya los demás parámetros entran en un nivel inferior, como la generación de riqueza o el bienestar social. Los objetivos o las empresas lo primero que ven es que las pymes tienen que jugar un papel importantísimo por su proximidad a la ciudadanía en cuanto a convertirse en suministradoras y consumidoras de elementos sociales de la información, y que las empresas que están comprometidas con el cliente a largo plazo, es decir, no aquellas que ven el negocio para pasado mañana, sino aquellas que realmente tienen una visión de futuro, son aquellas a las que se les puede conquistar a este tipo de aventura. Ya hemos dicho que las administraciones públicas están siendo y esperamos que sigan siendo grandes impulsores de la sociedad de la información, y sobre todo lo que todo el mundo ve es que va a mejorar el acceso a la información y la mejora a la atención y la ventanilla única si se implementan soluciones a la sociedad de la información. Hay otros parámetros como el contacto con políticos o la participación ciudadana a lo que se da tanta importancia, es decir, pues vale, si está ahí bien y si no está, pues tampoco pasa. En infraestructuras, bueno,
Seguimos pensando que el PC es el terminal principal de acceso a Internet. Y sin embargo eso nos preocupa, puesto que vemos que en España parece que el PC pues no es un elemento claramente interesante para un gran porcentaje de los hogares españoles. Y por eso estamos buscando alternativas. Pero por el momento, hasta el 2005 al menos, se considera que sigue siendo el elemento primordial para el acceso a Internet. Los criterios de facturación que nos han ido dando a entender o que han sido más votados o más aceptados, pues ya veis, encabeza la tarifa plana. Parece que no vamos a poder separar este concepto de tarifa plana del acceso a la información, pues porque cuando ya uno ha disfrutado de algo es difícil ahora convencerle de que cambie el modelo, ¿no? Eso provoca problemas porque ahora esa tarifa plana se la tienen que repartir muchos elementos que entran en la concesión de un servicio. Un servicio que vosotros recibís o que yo recibo, o sea que cualquiera recibe, entran en ellos muchísimos distintos ejecutores, el que da la infraestructura, el que da el contenido, el que da la conectividad, el que da la seguridad, el que da el certificado digital. Y si seguimos teniendo que estar en tarifa plana, la pelota está en cómo se reparten ese dinero todos los players que están participando en la concesión de ese servicio. La gente está dispuesta a pagar por velocidad, o sea, entiende que paguen más, en tarifa plana estoy hablando, por velocidad, por contenidos y por volumen, pero no entienden por qué se debe pagar, por ejemplo, por tiempo o por distancia. El tema de distancia está bastante superado ya, pero el tema tiempo cada vez es un parámetro que la gente acepta menos. O sea, lo que se quiere es tarifa plana las 24 horas y que salga sol por antequera, ¿no? Bien. Los terminales del hogar, pues ya veis que hay diferencias importantes en la percepción que tienen en distintas zonas del mundo sobre cuál es el terminal. Los que más apuestan por el PC pues son los países asiáticos, donde hay un grado de penetración muy alto. Ya veis que España está muy por debajo de esa percepción. ¿Por qué? Pues porque seguimos viendo al PC como aquello que está en casa, que no viene con nosotros de copas y que al fin y al cabo yo, si quiero estar comunicado, pues quiero estar de alguna manera de la misma forma que yo vivo, no atada a la pata de una silla a la que normalmente no me ato. La televisión digital pues también juega un papel, pero por ahora veis que muy bajo. Y los móviles de próxima generación pues también empiezan a despuntar como elementos importantes para el acceso a la sociedad de la información. Los contenidos. Bueno, aquí también hay temas interesantísimos, como por ejemplo, todo el mundo se apunta a todo, es decir, ¿te interesa? ¿Estás dispuesto a pagar? No. Entonces, bueno, pues eso también entra, pues a mí yo también, o sea, yo también estoy interesada en que me pongan a la puerta de mi casa todo, pero pagan por ello, eso es otra historia, ¿no? Entonces ves que hay unas grandes discrepancias entre grados de interés por poder acceder a ciertos contenidos y poder disfrutarlos remotamente, como puede ser la reserva de viajes o la educación, o etcétera, o juegos y ocio, pero el nivel de interés en pagar por ello, que es la parte de abajo, pues no es tan grande. Destaca por su pequeñísimo nivel el interés que tenemos en pagar por los aspectos relativos a las elecciones públicas. O sea, todos decimos que me pongan en casa lo que sea, pero yo no pago por ello, que ya bastante hago con pagar el impuesto que pago correspondiente. Las fuentes de ingresos por contenidos también hay opiniones muy divergentes, pero vamos, en general la opinión en los distintos tipos de accesos es que la gente puede o entiende pagar por contenidos, entiende pagar por algo de tráfico, cada vez acepta peor las cuotas de abono, o sea, eso parece que no interesa, y por la velocidad. Voy corriendo, ¿no? Que ya voy un poco mal de tiempo, perdóname. Bueno, las perspectivas del entorno, también hay muchísimas diferencias sobre cómo va a impactar en nuestra futura vida el acceso o no acceso a sociedad de la información, pero es curioso saber pues cómo entendemos que para determinados colectivos estos impactos son mayores que para otros. La disponibilidad de banda ancha y la oferta de contenidos sigue siendo, a nuestro entender, las claves para atraer a más personas al uso de los servicios de sociedad de la información. Y para ello hace falta además una labor complementaria, y es la formación, es decir, que la gente se acostumbre a usarla y por tanto la eche de menos si no la tiene, y la concienciación que pueden hacer los políticos de cara a los ciudadanos. Y ya llegamos a las conclusiones. Las conclusiones son muy rápidas. La administración juega un papel importantísimo. Todos a lo largo de nuestra vida, antes o después, tenemos que interactuar con la administración en muchísimos aspectos. Y si esos aspectos nos obligan casi a que los hagamos de forma por internet o por algún otro medio remoto, pues al final tenemos que ponernos las pilas y hacerlo. Y eso nos lleva después a utilizar de forma subsidiaria otros servicios.
Entendemos que juega un papel importantísimo en la educación y, por tanto, las entidades educativas juegan un papel importantísimo, digamos, publicitando y haciendo conocer estas tecnologías. Las empresas todavía tenemos un largo camino que recorrer, principalmente las pequeñas empresas, pasando de la economía basada en la relación personal a la economía basada en el conocimiento y en el acceso remoto. Y además, bueno, pues todos los ciudadanos también jugamos un papel, es decir, si lo convertimos en un instrumento cotidiano de nuestro uso normal, vamos integrando en él y creo que las comunidades de usuarios de móviles, por ejemplo, son un ejemplo de cómo si yo tengo no sé qué, mi amigo se lo va a poner para poder compartir conmigo ese placer que yo estoy contándole y cómo esa especie de ola se puede ir transmitiendo a la sociedad. Y nada más, como ya os dije en un principio, en la web de Telefónica tenéis el trabajo completo, creo que es interesante y os va a decir algunas cosas que a lo mejor no sabéis del país en que vivís. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Azucena. Muchísimas gracias por esta excelente presentación en unas condiciones tan difíciles, sin haberla preparado. Vamos a pasar al turno de preguntas, como vamos un poco retrasado, hay tiempo para alguna pregunta. ¿Hay preguntas locales o remotas? No hay preguntas. Ningún centro remoto se anima. Bueno, pues yo sí voy a hacer una pregunta. Tenemos la Universidad de Málaga, parece que hacía una pregunta. Sí. Sí. ¿Qué hay? ¿Málaga? Sí. ¿Veis a Málaga ahora? Sí, puedes hablar, puedes perfecto. hablar. ¿Qué tal, Azucena? Pedro Merino, de Málaga. Has hablado de los móviles y de Internet. Y por aquí, bueno, hay algunas personas interesadas en aplicaciones para móviles. En Telefónica, ¿qué tipo de aplicaciones pensáis que van a tener futuro ahora? ¿O por qué tipo de aplicaciones estáis apostando para los móviles? Bueno, esta tarde hay una presentación específica de un compañero mío de Telefónica Móviles sobre las aplicaciones que están en la cabeza, al menos en el corto plazo de Telefónica Móviles. Pero digamos que estamos apostando ahora mismo precisamente por aquellos servicios que estamos viendo que tienen ya atractivo. Estarían en ellos pues la mensajería multimedia, o sea, si resulta que el uso de los mensajes de texto pues se ha convertido ahora mismo pues en la fuente de ingresos más importante de las operadoras móviles contra todo pronóstico, porque nadie pensaba que eso fuera a dar tanto de sí. Bueno, pues el tema de añadirle información adicional pues se considera pues algo bastante esperanzador. El tema de acceso a centros de información, o sea, servicios de información que ahora mismo están solamente en Internet a través del móvil se considera la segunda aplicación. Y luego todo el mundo de las aplicaciones de empresa. O sea, las redes privadas virtuales se convierten en un elemento ahora mismo el que consigue más incremento en cuanto a demanda por parte de las empresas de infraestructura, y las empresas demandan que esas facilidades que tienen sus terminales dentro de la empresa se hagan extensivas a aquellos trabajadores que se están moviendo. Entonces, el acceso a redes privadas virtuales desde los PDAs, desde los portátiles, cuando los empleados se encuentran fuera de su lugar de trabajo, pues son, digamos, las aplicaciones en que estamos dejando más esfuerzo. De todas maneras, ya te digo, Luis esta tarde os contará más cosas, porque yo trabajo en Telefónica de España y aunque la coordinación es buena, pues ellos conocen mejor los detalles del trabajo que están haciendo. O sea que te invito a que esta tarde en inglés te tragues la presentación de Luis. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Creo que hay otra pregunta desde Madrid. Sergio Pérez quería hacer una pregunta. Azucena, ¿qué tal? Has hablado varias veces de la importancia de las redes de banda ancha, del despliegue de estas infraestructuras. Por otro lado, pues se calcula que hay como un 20 o un 30% de hogares sin que puedan disponer de acceso por razones tecnológicas, ¿no? Sabes también que han arrancado recientemente iniciativas para dar servicios de banda ancha vía satélite. La entidad pública y vosotros mismos estamos trabajando conjuntamente en esto, ¿no? ¿Cómo veis vosotros la problemática de ese 20-30% de hogares a los que no va a llegar, por lo menos con las condiciones actuales, nunca la banda ancha? Bueno, vamos a ver. Nosotros
Para mí hay varias cosas. En primer lugar, yo trabajo en la empresa que trabajo y por tanto tengo que apostar fuerte por la tecnología de banda ancha por la que Telefónica apuesta. Pero hablando en un foro abierto, no es la única. Tú has hablado de satélite, ahora mismo llevamos muy pocos días después del anuncio de Iberdrola para dar, por ejemplo, usar tecnologías PLC para ofertar banda ancha. Tenemos a nuestros compañeros del cable también por ahí dando guerra. Es decir, estamos en un sitio, estamos en un país donde hay competencia, donde hay alternativas. Entonces, lo que no parece razonable es que tengan que llegar todas las tecnologías diferentes que hay a todos los hogares. Una cosa es que haya competencia y otra cosa es que hagamos el tonto. Es decir, que estemos intentando llegar a sitios donde con una tecnología pues no es razonable llegar, cuando con la tecnología pues posiblemente sea económicamente más viable. Entonces, lo que hay que hacer, entiendo yo, es, en primer lugar, buscar cuál es la tecnología más adecuada en los distintos tipos de situaciones geográficas, en el caso de España, que son las principales limitaciones, o por densidad de población, o por cualquier otro parámetro, que aconseje utilizar una en frente de la otra. Lo que a mí me parece irracional es que haya algún tipo de regla que diga hay que llegar con la tecnología A, B o C, porque eso al fin y al cabo lo que hace es crear unas presiones inversores en determinadas zonas que no tienen a lo mejor razón de eso. Entonces yo veo alternativas con tecnologías alternativas, si bien eso no quita para que Telefónica esté haciendo estudios a muy alto nivel para que aquellas zonas que ahora mismo pues es prácticamente imposible si no se hacen grandes correcciones a la infraestructura que poseen para poder dotarles de la solución que nosotros ahora mismo ofertamos, que es la de ADSL. En el futuro podremos ofertar otras que son viables en zonas donde ahora no es viable la ADSL y por tanto pues llegaremos a dar una cobertura que es nuestra intención. La empresa de telecomunicaciones es dar una cobertura al 100% de la población. Llegas a más posibilidades tienes de que alguno pique en el tema. Entonces, eso está clarísimo como empresa. Entonces, lo único que tenemos que hacer es no ser irracionales, o sea, no hacer una inversión que no resulta o que nunca jamás va a resultar rentable en una determinada zona. Pero yo veo alternativas suficientes y yo tengo bastante esperanza que se pueda dar cobertura nacional completa a toda la población. Muy bien, muchas gracias. Como veo que no hay ninguna pregunta más, una pregunta de Bilbao. Ya alguien, con esto cerramos el turno de preguntas. Aquí. Sí, Bilbao. Hola. ¿Qué hay? Te oímos pero no te vemos. Pero si quieres la pregunta. Sí, la pregunta ya está era. En la cámara. La pregunta era un poco relativa a que en la exposición que ha hecho Azucena, pues quería preguntarle, hay un tema que hoy en día parece que sí tiene determinada relevancia, que es el tema del wireless, el tema de los hotspots, el tema de wifi, que me ha sorprendido un poco que a lo mejor, igual es que es una cosa que lleva cierto desfase, pero que como que no aparecía. Entonces quería saber un poco cuál era tu opinión, porque sí se cree que es una tecnología que puede dar de sí. Sí. Buenos días, Eduardo, un placer verte aquí a través de la cámara. Sí, vamos, aquí yo creo que lo que se destaca más es que como este trabajo que es relativo al 2002, pues se realizó en el 2001, pues hay un ligero retraso, Efectivamente, por ejemplo, toda la parte de acceso wireless, pues es ahora, hoy en día, uno de los campos también más activos de trabajo. Ya sabéis que, bueno, pues Telefónica no es una, eso está ya publicado, es decir, aparte de dar soluciones para el hogar en Wi-Fi, pues también la damos a nivel de hotspots para empresas y apostamos clarísimamente por el Wi-Fi como uno de los accesos y una de las tecnologías que va a permitir mayor utilización de las facilidades de acceso a la banda ancha. O sea que, por supuesto, apuesta clarísima, no se refleja en el trabajo al nivel de estas transparencias, sí está recogido en el documento, o sea, sí emerge ya en el documento, pero todavía la mitad de las personas a las que les preguntábamos en el 2001 por el wireless LAN, por Wi-Fi, decían, mandé. O sea, era un tema que todavía no estaba en la prensa. Entonces, quitando a los 4 o 5 que estaban más metidos en el negocio, que sabían contestar, la pregunta había que redefinirla, hacerla de otra forma, porque la tecnología no estaba en los medios de comunicación. Hoy sí está, y hoy ya pues se le puede preguntar a un determinado núcleo de población qué es eso y sabe lo que es, y por tanto puede contestar si le interesa pagar o no pagar por ello, y cómo considera que va a impactar positiva o negativamente en el acceso. Pero sí, por supuesto, es un parámetro importantísimo. Y claramente competitivo, o sea, en que entra en competencia con tercera generación, o sea, eso está ahí, y bueno, pues
Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que como vamos un poco atrasados, vamos a cortar aquí el turno de preguntas y pasamos al descanso. Como en este momento el retraso es bastante grande, vamos a comenzar la siguiente sesión a las 12 menos 10 y hacemos un descanso de un cuarto de hora nada más. Una presentación súper, y además como lo presenta